vamos a ver desde el versículo 4 del capítulo 20 en esta mañana y vamos a ver hasta el 10. Capítulo 20 entonces del Apocalipsis, versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a ver del versículo 4 al 6, la primera parte, ¿sí?, que la titulé Los santos y la primera resurrección, ¿sí? Y luego vamos a ver del versículo 7 al 10, ¿sí?, donde Satanás es derrotado y condenado. Como siempre digo, el Apocalipsis es simbólico, es un lenguaje simbólico, ¿sí? No lo podemos tomar en forma literal, ¿sí? El apóstol Juan usa figuras, ¿sí?, para describir cosas que ni siquiera él mismo, en su asombro, hubiera podido describir en forma literal. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? ¿Sí? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12 que él fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y allí vio cosas que no podía él describir con palabras humanas. Imagínense ustedes la visión que tuvo Juan para describirlo en palabras humanas. Entonces, lo que siempre decimos, para interpretar el Apocalipsis, ¿sí?, gracias a Dios tenemos la guía del Espíritu Santo, ¿sí?, pero el ejercicio principal que nosotros tenemos que hacer hoy, siglo XXI, es esforzarnos en ponernos en la piel, en la mente, en el corazón de los primeros hermanos que leyeron esta carta, que son las 7 iglesias del Apocalipsis. A ellos está dirigidos en primer lugar esta carta, ¿sí? Y obviamente para toda la iglesia de todos los siglos, ¿sí? Pero ¿qué interpretaron los primeros discípulos? ¿Sí? La primera iglesia en la cual, imagínense ustedes, ¿sí?, un domingo que el pastor de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, haya dicho, bueno, hemos recibido una carta del apóstol Juan, y leyó por primera vez el Apocalipsis. Y recordamos que para el momento de la iglesia en el cual están recibiendo esta carta de Juan, no era un tiempo fácil para la iglesia, era un tiempo difícil, un tiempo en que estaban siendo perseguidos, no ya como en el primer tiempo de la iglesia, que fueron perseguidos los primeros años por los judíos, que rechazaban que Jesús fuera el Mesías. Entonces los judíos eran quienes perseguían a la iglesia. No, ahora en esta última etapa del primer siglo es nada más y nada menos que el propio Imperio Romano, el emperador, quien estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Quién escaparía a semejante poder? Solamente la iglesia de Cristo, ¿sí? Solamente la iglesia de Cristo. Entonces, dice ahí en el versículo 4, Juan, también vi tronos
y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Cuando aquellos primeros cristianos han escuchado estas palabras, ¿qué se les hubiera venido a la mente? ¿Qué imagen? ¿Quién tiene poder para juzgar? ¿Quién tiene autoridad? Sí, también me mataron la ilustración, pero digo, en lo terrenal, ¿quién? Claro, pero por eso es importante hacer el ejercicio, esforzarnos para ponernos, no en el siglo XXI, sino esforzarnos para ponernos en aquel primer siglo, cuando la iglesia tenía temor, se reunían con temor, muchos habían sido arrestados, muchos habían sido sus domicilios, sus posesiones habían sido confiscadas por el imperio, ¿sí? Y muchos habían perdido la vida, ¿sí? Por no arrodillarse delante de la imagen del César. Era un tiempo difícil. Y en su corazón atemorizado, ¿qué habrán pensado? ¿Quién tenía autoridad para juzgar en aquel tiempo? El emperador, muy bien. Terrible experiencia era tener que ir ante el representante del emperador y ser juzgado por no haberte arrodillado ante la imagen del César, por no haber ofrecido incienso a la imagen del emperador. Pero lo maravilloso del Apocalipsis es que el Señor, en su poder, en su gracia, en su misericordia, Él es el único que tiene el poder para cambiar nuestra realidad. Él es el único que tiene el poder para que aquello que nos atemoriza y nos preocupa, el Señor así, en un chasquido de dedos, lo cambia, lo transforma. Creo que con Mariano hablábamos, ¿no? El viernes de esto, ¿no? A veces nosotros nos preocupamos, ¿sí? Nos angustiamos por una situación que tal vez tenemos que enfrentar en unos días, ¿sí? Y el Señor va delante nuestro y lo transforma para bien. Y aquí entonces Juan les dice que acto seguido vio entonces este lugar, estos tronos que se les había concedido a quienes para juzgar, y vio, dice, las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Sí? Aquí Juan les está trayendo este mensaje de esperanza. Y seguramente era un tema muy sensible, muy emotivo para la iglesia de aquel primer siglo escuchar la palabra mártir. Porque cada cristiano sincero en aquel tiempo se preguntaba si él tendría el valor de dar su vida por Cristo. Ante la espada, no tener el temor de decir, yo no voy a negar a mi Señor. Nosotros hoy, siglo XXI, y estando aquí en este lugar bendito de la Argentina, en otros lugares sí hay mártires cristianos, pero nosotros no leemos la palabra mártir y sí nos conmueve, nos emociona, pero si nos ponemos en el lugar de aquellos primeros cristianos, la palabra mártir era un terremoto en el corazón. ¿Estaré yo a la altura de mi fe? ¿Estaré yo dispuesto a perder la vida por no negar a Cristo? ¡Wow! Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Pero aquí hay una buena noticia. Dice que volvieron a la vida y reinarán con Cristo por 1000 años. Hay esperanza, hay victoria para aquel que se juega por Cristo.
por aquel que en su trabajo diga, no, yo esto no lo hago porque ofendo a mi Dios. O en ronda de amigos, no, me voy porque las conversaciones, los chistes están ofendiendo a mi Dios. Pero ¿qué te crees vos, santulón, ¿no es cierto? ¿Sí? El peso de nuestro corazón de no ser rechazado por nuestros amigos, por nuestros familiares tal vez, ¿no? Por no negar a Cristo, por no negar el nombre de Cristo. Pero está la esperanza, ¿sí? De que el Señor nos da la victoria. Como le está diciendo aquí Juan a la iglesia de aquel tiempo, que tenían un temor real por sus vidas. Ahora miren ustedes en el versículo 5, que aquí Juan habla, dice, esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Y es interesante que en todo el Nuevo Testamento es la única oportunidad en que aparece esta frase. Primera resurrección. Resurrección sí, ¿no es cierto? Gloria a Dios, porque Cristo resucitó al tercer día, y la palabra resurrección está en forma más que visible en todo el Nuevo Testamento. Está presente la palabra resurrección, pero no la primera resurrección. ¿Y qué significa esto? Bueno, algunos interpretan que se está refiriendo a la resurrección final, ¿no es cierto? La que habla 1 Corintios 15, el apóstol, ¿no? La resurrección de los cuerpos, ¿sí? O como habla también Pablo también en 1 Tesalonicenses 4. Pero creo que aquí no está haciendo referencia a la resurrección del cuerpo, ¿sí? Sino que está haciendo referencia a la resurrección del alma. Conmigo hay otros también, otros cristianos, otros teólogos que piensan lo mismo. Pero, ¿a qué se está haciendo referencia? Entonces, si decimos, bueno, no hace referencia a la resurrección del cuerpo, pero está haciendo referencia a la resurrección del alma. El domingo pasado vimos que Satanás fue atado ¿en qué momento? En la cruz, muy bien, ¿sí? En la obra de Cristo, Satanás fue atado y su obra fue expuesta públicamente. Ahora, dice que el final del versículo 4, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Interpreto que este milenio en realidad está hablando desde la obra de Cristo hasta que el Señor venga, ¿sí? Sé que otros piensan de otra manera, ¿sí? Pero es mi interpretación a la luz de la Biblia. No quiero meterme en ese tema, pero fíjese usted qué interesante. Dice que en el milenio volvieron a la vida. No me quiero enredar con esto. Lo que está haciendo referencia aquí, yo creo, está hablando de aquellos que ya hemos pasado de muerte a vida. Esta primera resurrección se dio en el momento en que abrí mi corazón a Cristo. Esta primera resurrección es como lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Y aquí en Romanos 6 también dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Relaciona la resurrección de Cristo con la novedad de vida. Una resurrección
Una primera resurrección sucedió en mi alma, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Sí? Esta primera resurrección, entonces, sucedió ya en mi alma. ¿Sí? En el momento en que reconocí mis pecados, reconocí que mis pecados me mantenían alejado de Dios, había un abismo entre Dios y que yo estaba muerto espiritualmente. Y cuando Cristo vino a mi corazón, ¿sí? Él trajo vida, como Él lo ha prometido, como Él lo había prometido, ¿cierto? ¿Sí? Él trajo vida. A Nicodemo le dijo: te es necesario nacer de nuevo, te es necesario resucitar, por así decirlo, a la vida espiritual. Y dice la promesa aquí en Apocalipsis, volviendo, dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Nuevamente, primera resurrección. Aquel día maravilloso en el cual abrí mi corazón a Cristo, en el cual entregué mi vida al Señor, en el cual reconocí que Él era mi Señor y mi Salvador. Ese día tuve esa primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Fíjense ustedes qué interesante. La primera resurrección. Aquellos que hemos experimentado la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿A qué se está refiriendo acá? ¿Cuál sería esta muerte segunda? Primera resurrección, segunda muerte. La muerte segunda, ¿cuál sería? La primera muerte es la del cuerpo. La primera muerte es la que todos vamos a experimentar. La muerte eterna. La segunda, muy bien. La primera muerte es la que todo ser humano, todo ser vivo va a experimentar. La segunda muerte que habla acá Apocalipsis es la perdición eterna. Es la muerte espiritual. Esta segunda muerte es la que va a describir más adelante, al final acá del capítulo 20, cuando habla del juicio ante el trono blanco, ¿sí? Ahí a partir del versículo 11 que vamos a ver próximamente. O el lugar donde dijo Jesús, describió de una manera tan dramática, es el lugar donde el fuego no se apaga, la llama no se apaga, y es el lugar de crujir de dientes, ¿sí? El infierno. La segunda muerte, entonces, es la muerte espiritual. Es la condenación eterna al infierno. Y maravillosamente la promesa que nos presenta aquí el Apocalipsis es que aquellos que hemos experimentado la primera resurrección, cuando pasamos de muerte espiritual a vida, no experimentaremos la segunda muerte. Estamos libres, ¿sí?, de el infierno. Para el cristiano nacido de nuevo, la muerte segunda no tiene poder. ¿Por qué? Porque el infierno es el lugar donde las personas pagarán por sus pecados, por haber rechazado a Cristo, por la maldad de su corazón. Es el infierno el lugar que Dios ha destinado, ¿sí?, para aquellos que han rechazado su nombre, que han rechazado el Evangelio, que han vivido sus vidas
lejos de Dios, y ahí será un lugar de tormento eterno. ¿Por qué el cristiano no? ¿Por qué el cristiano está libre? ¿Qué somos? ¿Una élite? ¿Somos mejores que los demás? ¿Por qué no voy a experimentar la segunda muerte? Amén. Y por creer en Jesús, ¿qué pasa? La muerte, ya tengo vida eterna, bien, ¿sí? Pero es por algún mérito personal. Voy allá al cielo, voy a presentarme, como dice esa figura, de presentarnos delante de Pedro, ¿no? Esa figura así, no bíblica, pero bueno. Nos presentamos delante de Pedro y le decimos, bueno, mirá, Pedro, yo alimenté a tantos huérfanos, yo la mitad de lo que ganaba lo daba a la iglesia, a los necesitados, hice todos estos méritos. No, pobre de nosotros, si confiamos que vamos a ser libres de la muerte segunda, si vamos a ser libres del infierno, si fui una buena persona. Pobre de mí, si tengo esa esperanza de que Dios me va a recibir en el cielo y tiene un lugar para mí, si yo confío en mis méritos, si yo confío en que soy una buena persona. No, Jesús lo dijo, no hay uno bueno. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros, en mayor o menor medida, le hemos fallado a Dios. Hemos ofendido su nombre. Hemos andado a espaldas de Él. ¿Qué es lo que nos libra de la segunda muerte? ¿Sí? Pero no vamos al centro. ¿Quién es el que nos libra? Jesús, el Señor. Ya hemos sido justificados y perdonados en la cruz. El Señor es quien nos ha librado de la muerte segunda. No son mis méritos, no es mi bondad, sino el Señor en su misericordia y en su gracia. Por eso, hermano, es tan importante, querido amigo, que en este tiempo, ahora en esta vida, tomes una decisión por Cristo. Abandones la idea de que Dios tiene un lugar para vos en el cielo porque sos una buena persona. Desechá ese pensamiento que lo pone el enemigo, Satanás, para tenerte engañado. Qué triste desilusión es presentarte ante el Creador y que el Creador te rechace, que el Señor te rechace. Porque confiaste en tu méritos, confiaste en tu bondad. El único que nos puede librar del infierno es Jesús, porque Él en la cruz pagó el precio de mi pecado. Él cargó en la cruz con mi maldad. Él fue a la cruz por mi pecado, Él fue a la cruz por mi maldad, por mi desobediencia, por la dureza de mi corazón, por mi indiferencia, por lo que le pasa al otro, por tantos pecados que hay en el corazón del hombre. Cristo murió por mí en la cruz, por mis pecados, para librarme de la muerte segunda. Y esto tiene que estar bien afirmado en mi corazón. Si no tengo esta certeza de cuando me preguntan, ¿por qué Dios te va a dejar entrar al cielo? Si no tengo esta certeza de que va a ser por Cristo, porque Él pagó el precio de mi pecado, lamentablemente, si no tengo esta convicción en mi corazón, voy a ser rechazado por el Señor y voy a terminar en el infierno. El único que nos puede librar, ¿sí?, del infierno es el Señor. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
No hay otro nombre. No es Marcelo. Saben, yo he contado esto alguna vez, ¿no? Antes de conocer a Cristo, yo pensaba que para el mundo fuera ideal, un paraíso, tendría que haber una máquina que me clonara, que todos fueran como yo. Terrible. ¿El ego? No, terrible. Y miren ustedes, hermanos, si Cristo no hubiera llegado a mi corazón y yo ahora con 61 años siguiera pensando lo mismo, qué triste realidad la de mi vida. Qué triste hubiera sido morir y presentarme ante Dios y ser decepcionado por mi orgullo, por mi vanidad. Por eso, hermanos, la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has experimentado un nuevo nacimiento? ¿Podés mirar hacia atrás como lo hago yo y reírme, entre comillas, ¿sí?, de mi estupidez antes de conocer a Cristo? ¿Hay en tu vida un antes y un después de Cristo? ¿O sigue siendo todo lo mismo? Hermano, esta es una pregunta que la tenés que responder delante de la presencia de Dios con sinceridad en tu corazón, porque esto te va a la salvación, porque esto te va el destino eterno. ¿Dónde pasarás la eternidad? En el cielo, con Dios, con Jesús y con aquellos que han sido redimidos, o en un lugar de tormento, donde el tormento, el fuego, la llama, el lamento no termina de día y de noche, es eterno. Has resucitado a una nueva vida. Has nacido de nuevo. No importa que tengas años de venir a la iglesia o que hayas leído la Biblia más de una vez, de tapa a tapa, en forma corrida. No importa. No importa si Cristo no está en tu corazón. Si no confías solamente en el Señor, solo en Cristo, si sigues confiando en tu bondad, en tus méritos, para tener un lugar en el cielo, vas a ser decepcionado. Solo Cristo, solo en Él hay salvación, solo Él. Él hizo todo por nosotros en la cruz. Y es más, Él resucitó al tercer día para que nosotros tuviéramos el poder de la resurrección. Solo Cristo. Saca de tu corazón mérito humano. Saca de tu corazón toda opción que no sea Cristo para la salvación. Es crucial que definas aquí, en esta hora, es crucial que te definas ante la cruz de Cristo. Creo en Cristo. Él es mi Señor y mi Salvador. Él es mi todo. ¿O aún lo resisto? Vamos a orar. Señor amado, oh bendito Padre Celestial, qué hermosa es tu palabra, Señor. Porque con tanto amor y con tanta misericordia apelas, Señor, a nuestro corazón. Y en ocasiones apelas a la dureza de nuestro corazón, a la rebeldía de nuestro corazón, y nos llamas al arrepentimiento, y nos llamas, Señor, a tener comunión contigo, y nos llamas, Señor, a tener esta esperanza bendita y gloriosa de que pasaremos toda la eternidad contigo. Nadie nos puede arrebatar de nuestro corazón esta promesa que tú nos has dado, Señor, esta convicción de que estaremos, Señor, contigo por toda la eternidad. Señor, si en esta mañana hay alguien que no tiene esta convicción, esta paz, Señor, al pensar en la muerte, al pensar en enfrentarse contigo, Señor, que tu Espíritu Santo esté trayendo salvación y que pueda experimentar en esta mañana, Señor, también esta primera resurrección que nos habla tu palabra, este nacer de nuevo, este pasar de muerte a vida. Señor, obra, Señor, en medio nuestro. Trae salvación, Señor, a nuestras vidas, a nuestra alma. Te lo rogamos, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.